Hablar con ustedes de un tema que es muy importante para la vida de la iglesia. Según vemos cómo se desarrollan las cosas en nuestro entorno, en nuestra realidad, que el tiempo es corto, la venida del Señor es pronta. Cristo vuelve por su iglesia. Yo no sé si me oyeron. Amén. Cristo viene. Y nosotros necesitamos estar preparados para esa llegada. La Biblia siempre, continuamente nos está desafiando a mantenernos alertas, despiertos, atentos a la venida del Señor. Eso implica no solamente mi vida en particular, sino entender los tiempos de lo que estamos viviendo y poder captar y entender el significado de nuestro llamado y la encomienda que se nos ha entregado. La iglesia tiene una razón por la cual existe. La iglesia no es un centro de refugio donde venimos a escondernos hasta que Jesús vuelva para llevarnos. La iglesia es la herramienta de Dios para que mucha gente más pueda alcanzar esa bendita salvación que nosotros hemos podido alcanzar. Durante esta semana nosotros en la congregación hemos tenido lo que acostumbramos llamar nuestra semana de consagración. Y le pido a Dios que el próximo año podamos ser más responsables en la planificación, porque anhelo de todo corazón que esto se convierta no solamente en una semana de una iglesia de KFA, sino una semana de la iglesia en sí. Nos gustaría que estemos juntos. Hemos conversado con el pastor que podamos tener una semana de consagración donde simplemente oramos, ayunamos, buscando a Dios, buscando dirección, buscando acercarnos a Él, oír su voz, atender a su consejo para continuar en el próximo año, bendiciendo la ciudad donde Dios nos ha puesto, bendiciendo el gobierno, los políticos, las escuelas, bendiciendo las congregaciones, las vidas de las familias y las vidas particulares de cada uno de los que integramos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos que es algo muy importante para la nutrición de la vida de la iglesia. Un tiempo donde nos apartamos para el Señor en oración y ayuno buscándole. Y lo hemos hecho en conjunto con alguna otra congregación también en este año. Y hemos orado por diferentes situaciones particulares, fundamentalmente que la iglesia pueda entender cuál es la función que tenemos y podamos tener la valentía y la capacidad de aplicar el consejo de Dios en nuestra vida, porque es la única manera con la cual nosotros podemos alcanzar a otras personas viviendo a Jesús. No solamente oyéndolo, no solamente sabiendo de Él, sino poder vivirlo en nuestras vidas. Somos la herramienta de Dios para una transformación total en nuestra sociedad. Por favor, hermano, yo lo quiero tratar de comunicar con tranquilidad, pero con el peso de responsabilidad que esto tiene. No hemos sido llamados a ocupar una banca en un lugar, ni Dios ha tenido únicamente misericordia de nosotros para que yo viva bien o para ser salvo y mi familia también. Tengo una encomienda, es que yo predique a Cristo en mi vida para que otros alcancen la salvación, porque hay que entender que el propósito de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Nosotros somos la herramienta del Señor, y meditando en esta semana también es un tema que he tratado en la congregación. La iglesia tiene que irse preparando durante este tiempo que vivimos, los últimos tiempos, en asuntos doctrinales. Tenemos que repetirnos y refrescarnos principios doctrinales que son fundamentales para la vida de la iglesia. ¿Cómo yo puedo predicar a Jesús y su reino si yo no estoy entendido de cuáles son las doctrinas principales sobre las cuales mi fe descansa? Si yo no tengo claro qué es lo que yo voy a hacer, es como un jugador de fútbol. Acá hay muchos que les gusta el fútbol, ¿no es cierto? Yo estoy en el camarín, listo para entrar al campo de juego, y el entrenador no me ha dado ninguna indicación lógicamente, que yo no voy a saber qué hacer. Cuando termine el partido voy a estar muy cansado, pero voy a haber sido muy inefectivo en mi trabajo. Es lo mismo que sucede hoy. Si nosotros no tenemos entendido cuáles son las doctrinas, los fundamentos desde los cuales tenemos que vivir y hablar, será difícil que alcancemos a otras personas según el propósito de Dios.
Por eso durante el primer mes, la primera semana de este mes, me tocó hablar en la iglesia y hablé sobre un tema que se trabaja muy poco en este último tiempo. La iglesia ha desarrollado en muchas áreas, en muchos aspectos. No tengo nada en contra de las grandes iglesias, no tengo nada en contra de las mega iglesias, no tengo nada en contra de predicadores muy famosos, pero echo de menos un principio doctrinal que es muy importante. Hemos dejado de hablar del pecado y el arrepentimiento del pecado. Hemos comenzado sin darnos cuenta a presentar a Jesús y la vida y el evangelio como una alternativa de un buen vivir. Estamos negociando un producto. Jesús, la iglesia, el cristianismo. La salvación te provee estabilidad económica, te da salud, cuida de tus hijos, pero la salvación es eso, pero mucho más que eso también. Nada de estas cosas, amados hermanos, ningún ser en la tierra podrá alcanzar bendición y prosperidad si no está capacitado a aplicar el consejo de Dios en su vida. Pero un ser, cualquiera que sea, es imposible, está incapacitado a aplicar el consejo de Dios si no ha recibido a Jesús en su corazón. Pero para recibir a Jesús en su corazón, tiene que haber hecho conciencia de pecado, tiene que haber sido confrontado a su pecado, tiene que haberse arrepentido, y arrepentimiento significa cambiar de actitud. No es solamente entender que estoy haciendo mal, sino tener la intención voluntaria de hacer las cosas al revés de lo que estaba haciendo. La iglesia ha dejado de hablar del pecado y el perdón de los pecados. Por eso yo quiero en este día hablar con ustedes de esto. Quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 2, verso del 8 al 14. Colosenses, capítulo 2, verso del 8 al 14. Cuando esté allí, si tiene Biblia, me dice amén. Amén. Ojalá que no pierda la vista. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo quiero orar. Señor, yo te doy gracias por este momento y la oportunidad que nos permites de predicar tu palabra a esta congregación. Señor, te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo sobreabunde en este lugar, en esta hora. Que todo pensamiento, Señor, quede sujeto a tu voluntad, y que la palabra que sea predicada esté de acuerdo a tus propósitos y tus intenciones. Señor, que la vida y los corazones de las personas que prestan atención a tu palabra, Dios, sean tocadas en esta hora por el poder de tu Espíritu Santo y afectadas por el poder de tu palabra, Señor. Nos sujetamos a tu voluntad, a tus deseos y a tus propósitos, Señor. Dejamos este momento en tus manos, mi buen Dios. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. El perdón de pecados, el pecado y el perdón de pecados. Mientras yo trabajaba en este tema, es imposible poder hablar del perdón de pecados sin entender el significado de lo que es pecado. Para poder comprender
que es el perdón de pecado, yo tengo que entender qué es el pecado. Y el pecado, hermanos míos, no es otra cosa que no hacer la voluntad de Dios. Es fallar en cumplir lo que Él demanda de nosotros. El pecado, hermano, nos impulsa a vivir a nuestro antojo, sin considerar el consejo de Dios. El pecado, hermanos, es no hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo una gran preocupación en este tiempo en la vida de la iglesia, porque nosotros no le predicamos a inconversos hoy día, le estamos predicando a gente que sigue a Jesús. Y yo tengo una gran preocupación que en las bancas de nuestras congregaciones hoy día hay mucha gente que tiene mucho entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, pero sin embargo hace con su vida lo que a ellos mejor le parezca. Aquel individuo, hermanos míos, que tenga o no tenga conocimiento, escúchenlo bien, porque la definición no está diciendo que el que sabe y hace lo contrario. Dice independientemente de que tú sepas o no, el que no hace la voluntad de Dios es una persona que está pecando. Es fallar en cumplir lo que Él demanda de nosotros. El pecado es lo que nos hace vivir como a nosotros más nos parece mejor. Seleccionamos de la vida de iglesia, de la Biblia, las cosas que creemos son convenientes para nosotros y a lo demás no le prestamos atención. Vivimos como queremos. El que está en pecado es una persona que vive como quiere, no tiene consideración del consejo de Dios. Pero Dios, hermanos míos, es moralmente perfecto, justo y santo. En Él no hay error, en Él no hay pecado. Él está limpio, Él es sin mancha. Ningún hombre, hermanos míos, ni tu pastor, ni ningún líder, ni tu hermano puede condenar tus pecados. Pero Dios, que es moralmente correcto, que es justo y que es santo, Él es el único que tiene toda autoridad de juzgar todos los pecados de todos los hombres. Sepa que lo tengamos entendido o no lo tengamos entendido, que estamos pecando, el único que tiene toda autoridad de condenar y juzgar nuestros pecados es Dios. El pecado, hermanos míos, es lo que nos aparta de Dios. Por eso hay que mucha gente que hoy día dicen ser cristianos y no participan de la vida de la iglesia. Están, como nosotros normalmente decimos, apartados. Y de lo que están apartados verdaderamente es de Dios. El hombre que no conoce a Dios no puede venir a este lugar porque está lejos de Dios. No está cumpliendo con la voluntad de Dios y esa persona está pecando contra Dios. Ahora, el hombre es pecador por tres cosas. Número uno, el hombre es pecador por herencia, por rebeldía y por ausencia. Por herencia porque hemos heredado el pecado de Adán. Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tiene un niño que arrepentirse si no ha hecho nada? Hay una gran diferencia en los principios que se aplican en nuestra sociedad y los principios del reino de Dios. En el sistema jurídico en el cual nosotros hoy día vivimos, tú eres inocente hasta que se comprueba lo contrario, ¿no es cierto? La ley así lo determina. A ti te cogen sospechoso de un delito y mientras que no haya las pruebas suficientes para que a ti se te condene, tú eres considerado inocente. En el reino de Dios, tú naces y eres culpable. Porque heredaste el pecado de Adán. ¿Qué hizo el niño? Nada, es herencia. Lo heredó de Adán. El hombre es pecador, hermanos, por rebeldía. Y esto es lo que a mí más me preocupa, porque el hombre que peca por rebeldía es un hombre que tiene conciencia de los principios. Es un hombre que ha entendido el principio de Dios, que tiene cierto conocimiento, pero en su corazón está rebelde. Es una persona que vive muchas veces en la vida en medio de nosotros en las congregaciones. En esta iglesia no hay, pero yo los tengo en mi congregación. Van a la iglesia, saben los códigos, saben el vocabulario. Aparentemente todo está bien delante de sus vidas.
pero su corazón está lejos de Dios. Viven y se comportan como a ellos mejor les parece. Total, Dios me ama así. Él me hizo así. Hay gente, hermanos míos, hoy día conversaba con mi esposa, que siente en algún momento derecho a reclamarle a Dios ciertas cosas que están sucediendo en su vida. Y nos olvidamos que es cierto que Dios es amor, que Él es nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro buen pastor, pero jamás podemos olvidarnos que Dios es Dios. Y a Él se le debe respeto, porque Él es Dios, por sobre todas las cosas. El hombre es pecador por rebeldía, pero también es pecador por ausencia. Los hombres que no tienen a Dios en su corazón caen en el pecado porque no tienen entendimiento de las cosas de Dios. En ellos no hay raciocinio. Ellos no pueden razonar conscientemente de las cosas que están haciendo. El pecado, hermanos míos, es lo que nos aleja de Dios. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios sobre el pecado? Según la carta a los Romanos, Dios, el pecado lo ha destruido el Señor. Dios ha destruido al pecado. A través de la obra de Jesús en la cruz, Él ha vencido sobre el pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo abrazar esa victoria? Aquellos hermanos míos que lo escucharon y no lo creyeron, será gente que vivirá eternamente en el pecado. Pero aquel creyente, yo creo que aquí hay muchos de esos, que dicen: yo me voy a abrazar a lo que Jesucristo ha hecho. Yo en mis propias fuerzas no puedo libertarme del pecado. Yo en mis propias fuerzas, en mi carne, soy débil. Yo en mis pensamientos soy débil. Yo en mi espíritu soy débil. Pero en Cristo, cuando yo me abrazo a Cristo, cuando yo me abrazo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es que yo a través de Él puedo vencer el pecado que acecha mi vida. Yo te voy a dar un consejo, hermanos. Si tú quieres vivir en victoria de acuerdo a la Escritura, abrázate a Jesús. No confíes en tus propias fuerzas, hermano, porque tarde o temprano las fuerzas te pueden fallar. Pero aquel que está en Jesús, ese puede estar seguro que aunque el pecado se aproxime a su vida y la tentación lo ahogue, en Cristo es más que vencedor sobre el pecado. Gloria a Dios. Dios ha vencido al pecado y nosotros a través de Jesús hemos muerto juntamente con Él al pecado. Yo no sé cuál es el trasfondo de ustedes, y hay cosas de mi vida que yo no comparto con orgullo, pero que aunque no me llenan de orgullo, sé que como testimonio sí glorifican a Dios. Yo no siempre fui tan bueno como me veo. Si no, pregúntele a mi esposa. Yo fui un desgraciado, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Sin embargo, ciertos momentos de oscuridad y de desierto, Satanás puede tratar de hacerte recordar quién tú eras, tratar de causar inseguridad en tu presente para dañar tu futuro. En ese momento, hermano, tú necesitas pararte sobre la palabra de Dios y decir: yo soy una vieja criatura, del que tú hablas ha muerto. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón y descendí a las aguas, escrito está que yo moría a mi vieja criatura y juntamente con Él recibí una vida nueva, una vida de salvación, una vida de libertad de pecado. Eso quiere decir, hermanos míos, que cuando estamos cerca de Jesús hemos vencido al pecado, hemos muerto con Él y nuestros pecados han sido crucificados en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que no vamos a tener tentaciones. Tentaciones vamos a tener, pero con Cristo podemos vencer. Es como yo le decía a un hermano, me decían a mí: mi problema ha sido el alcohol, pastor, durante muchos años. Dañó mi vida, dañó mi matrimonio, mi esposa me dejó. Y él se convirtió, pero
quiera Dios algún día conozcan a este hombre, un hombre increíble que lucha mucho por su vida espiritual. Y me dijo, pastor, no es que el alcohol dejó de gustarme, es que aprendí a resistir con Jesús. ¿Se entiende la diferencia? Hermano, no es que no tengas ganas de mentir. No es que te sientas provocado para un ataque de ira, esos que nos sacan del espíritu. No sé si a ustedes les dan, pero a mí me dan de vez en cuando. O sea que se te va todo lo espiritual y de repente cuando te das cuenta dices, ¿dónde estaba Dios cuando diciendo estas cosas? No es que eso no va a suceder en nuestras vidas. Independientemente de que seamos hijos de Dios, seguimos siendo gente en esencia, débiles en nuestra propia carne. La diferencia está, hermanos, que cuando estamos cerca a Jesús, somos fuertes en Él. Por eso el mejor consejo que yo le puedo dar a un creyente que quiere honrar a Dios en su vida es mantente cerca de Jesús. Mantente cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque independientemente que como hijos de Dios cometamos errores, hermano, es que los vamos a cometer. Lo que estoy diciendo es que cuando cometas errores, porque acá nadie es perfecto. Hay un concepto equivocado en muchas de las vidas de la gente de la iglesia que cree que porque somos cristianos somos perfectos. No, somos los más imperfectos que existen. Lo que a nosotros nos hace sabios, lo que nos hace pacientes, lo que nos hace misericordiosos es la maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas. En nosotros mismos no podemos, pero cuando Cristo, hermanos, está en nuestra vida, allí podemos actuar de otra manera. Entonces, ¿qué sucederá cuando te equivoques? En tu arrebato de ira, en tu falta de contenerte, que el Espíritu Santo de Dios, aquel que te cuida y te guía, te dará la valentía y la fortaleza para reconocer tu error, recapacitar y pedir perdón. Restaurar el daño que hiciste, te da una nueva oportunidad. El hombre que no tiene a Cristo se equivoca, se da cuenta que se equivocó y le echa la culpa al otro. Algunos que se reconocieron, ¿no? Yo estaba ahí también más de una vez. Si tú lo ves, hermano, yo normalmente con mi esposa acostumbramos a encontrar y charlar y dialogar con matrimonios que son mucho más jóvenes que nosotros, dándoles consejos respecto al matrimonio. A veces cuando uno tiene tantos años casado y uno ve su matrimonio, hoy día, esta mañana hablaba con mi esposa y dice, todas las cosas que nos pasaron, si Dios no hubiese sido misericordioso con nosotros, ¿sabe Dios dónde estaríamos? Yo le decía a mi esposa, mi amor, ¿qué sería de mí? Un hombre de 43 años, tal vez con una niña de 30 o 25, sin saber para dónde voy ni para dónde vengo, y tú de repente sabes Dios dónde estarían nuestros hijos. Y la mujer seguro que yo no tendría nada en la cabeza, ni sería cristiana, sería una salsera, sí, seguramente buena para bailar merengue, pero no tendría más nada, no habría salvación, no habría esperanza en nuestra vida. ¿Qué sería de nuestros hijos? Pero bendito es Dios. Y cuando hablamos con estos matrimonios y les decimos a ellos, primero en conjunto y después individualmente, la tendencia que tenemos como seres humanos es hacernos inocentes de todas las cosas que hacemos. Tú le conversas a él personal y le dices, sí, pastor, yo sé que tengo defectos, cuéntame uno. No sé, ¿será ser tan bueno y paciente? Y tu esposa, ella es mandona, gritona, no tiene paciencia, no sabe cocinar, me grita, me reta, trata mal a los niños. Y tú, no sé, pastor, yo creo que soy muy paciente. Es el gran defecto que yo tengo. Y le preguntas a la esposa, oye, ¿cómo es la cosa contigo? ¿Cuál es el defecto que tiene tu esposo? Es un flojo desordenado, no sé cuántas veces le he dicho que arregle las cosas, le doy consejo, es un necio, no me hace caso, por eso es que le pasa lo que le pasa. ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es el defecto que tú tienes? No sé, es que yo soy tan tonta realmente. Parece que me estoy parando en algunos calles, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos esa incapacidad de reconocer nuestro propio defecto, es imposible hacer un reconocimiento del error que he cometido y es imposible hacer un cambio intencional. Pero Dios es diferente, porque cuando Dios nos perdona, yo no puedo, hermanos, hablar del pecado y hablar del perdón de pecado sin definir lo que es perdón. Porque así como definimos lo que es pecado, quiero también poder definir lo que es perdón. Y mira la gran diferencia entre el perdón que nos brinda Dios y el perdón que acostumbramos a dar nosotros. El perdón que damos nosotros es un perdón que no olvida. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Ese perdón no olvida. Hermano, usted se portó muy mal conmigo, pero como yo soy una hija del Señor, que camino casi en las nubes ya, la voy a perdonar, vaya con paz. Pero tu esposa dice, nunca me olvides de lo que me hiciste ayer. Pero Dios no es así. Dios es diferente con nosotros. ¿Qué es lo que es perdón? El perdón es el acto voluntario, hermanos, escuchen esto, de dejar de sentir resentimiento hacia quienes nos han ofendido. Esto implica necesariamente hacer a un lado la ira o la indignación contra quien nos ha agredido. El perdón incluye renunciar a la venganza e incluso el reclamo de un justo castigo. El perdón, en esencia, es la decisión de no tener en cuenta la ofensa o agresión sufrida. No tener en cuenta. ¿Quién puede perdonar así? Yo te voy a presentar a alguien. Jesús puede perdonar así. Es el único que dice, este negro desgraciado. Yo me imagino que cuando él me miró a mí, me acuerdo que estaba en mi auto, dice, y ahora quieres un chance, ¿no? Después de todo lo que has hecho. Después de todo lo mal que te has portado. Hubiese sido otra persona, un hombre común y corriente, y me dice, tienes derecho y visa eterna al infierno. Pero con el hombre que me encontré se llamaba Jesús. Y él me dijo, no solamente he visto tu pecado, pero ¿sabes qué voy a hacer, Renzo? No voy a tomar en cuenta todas las ofensas que hiciste contra mí. Te voy a dar el perdón y una segunda oportunidad. Eso es el perdón de Dios. Por eso, si hay algo de lo cual arrepentirse en este día, hermanos, no estamos tarde. Con Dios nunca estamos tarde para reconocer nuestra falta y nuestro error. Dios está dispuesto a no tomar en cuenta el daño que hemos hecho. Dios está dispuesto, hermanos, a olvidarse de nuestros pecados. Dios está dispuesto, hermano, a hacer borrón y cuenta nueva. Empezar una vez más, sin rencor, sin resentimiento. Él no quiere castigarte, Él quiere perdonarte. Él no quiere pisotearte, Él quiere darte una segunda oportunidad. Es más, si tú necesitas una tercera oportunidad, Dios no solamente quiere, Él está dispuesto a dártela. Él está esperando que tú te acerques a Él porque Él quiere perdonarte. Ahora, ¿cómo podemos hacer para recibir ese perdón? ¿Es algo que se puede recibir gratuitamente? ¿Es algo que ¿Hay algo que necesitamos hacer para recibir el perdón de Dios? Yo tengo un razonamiento y esto no está en la Biblia. Y si me quieren tirar piedras, me las tiran abajo en el café. Mi razonamiento es el siguiente: es imposible que una persona pueda disfrutar de la bendición que significa estar bajo la cobertura de Dios si esta persona no ha recibido el perdón de Dios. Ok, si esta persona no ha recibido el perdón de Dios, no disfrutará de lo bueno que es estar cerca de Dios. Pero para recibir el perdón de Dios tiene que haber una confesión. El que no confiesa su pecado, el que no reconoce delante de Dios que pecó, ¿cómo podrá ser perdonado? ¿Cómo podrá ser perdonado? ¿Dios quiere perdonarme, pastor? Por supuesto que sí, pero si tú no confiesas tu pecado,
Para Él es imposible perdonarte. No es que Él no quiera, es que Él no puede. No hay perdón sin confesión de pecado. Pero viene lo segundo y lo más interesante, considero yo, de mi análisis personal. Porque hay mucha gente que confiesa su pecado, pero no se arrepiente de él. Ejemplo, el esposo que grita mucho a la esposa. Hijo, ¿cuál es tu problema, pastor? Yo tengo un carácter y cuando me enojo, yo la grito, pastor. ¿Está mal? Pastor, pero a partir de ahora yo le pido por favor que ayune por mí esta semana, pastor, y que ore por mí, para que yo no la grite, pastor. Yo voy a venir 3 veces a la semana para estar con usted, voy a orar, voy a leer la Biblia, pastor, porque yo prometo por el cielo y la tierra que yo nunca más grito a mi esposa. Yo reconozco que es una falta, que no lo debo hacer. Y se va, llega a la casa, la esposa le dice 2 cosas y él le da 28 gritos. El arrepentimiento, hermano, no es nada más que hacer una evidencia pública de que lo que has dicho es cierto. Si tú realmente te arrepentiste del pecado que cometiste, no lo puedes volver a cometer. Y ese es un gran problema con el cual nosotros batallamos, los hijos de Dios, que hemos reconocido nuestro pecado, pero no nos hemos arrepentido de él. Tenemos que arrepentirnos para no volver a hacerlo. Es la única manera, hermanos, la única condición para poder recibir el perdón que proviene de Dios. Que yo me arrepienta de mi pecado, porque así puedo cambiar mi actitud, permanecer cerca de Dios y no volver a cometer el mismo pecado. ¿Qué nos garantiza el perdón de pecado? El perdón de pecado, hermanos, número 1, según Romanos 5:8, no alcanzo a leer todos los textos que tengo aquí. Según Romanos 5:8, el perdón nos garantiza rescate. Según Romanos 5:18, el perdón nos garantiza justificación. Y según Romanos 5:17, el perdón nos garantiza vida eterna. Aquel que ha recibido el perdón de Dios, no del pastor, ni del apóstol, ni ninguno de ellos, es el perdón de Dios. Él tiene garantizado rescate, justificación y vida eterna. Por eso es que al cristiano que sabe sobre qué piedra está parado, ese cristiano no tiene miedo de irse al infierno, porque él está seguro que ha sido perdonado por Dios. Él está seguro que está camino al cielo. Él no tiene temor. Él no está inseguro. Soy débil en mi propia carne, pero en Cristo soy fuerte. Ahora, para concluir, déjenme cambiar esto. Es cierto que el pecado nos aleja de Dios. Es cierto que el perdón es fundamental para nuestras vidas. Es el mensaje que tenemos que entregar. No hay salvación sin perdón, pero no hay perdón sin arrepentimiento. ¿Se entiende? Tenemos que predicar el reino de Dios, que la gente llegue a la salvación. No le ofrezcan un producto que te va a hacer sentirte bien, porque muchas veces Dios no nos hace sentir bien. Dios no está preocupado de cómo nosotros nos sentimos. Dios está preocupado de que vayamos al cielo. Y el camino al cielo no es el camino más fácil. Es difícil caminar con Jesús. Es difícil caminar, es difícil hacer el bien, es difícil portarse bien siempre. Cuando el hermanito o la hermanita te mira mal, o cuando la esposa no te hace la papa bien, sino te la quema. Cuando la esposa te grita. ¿Cuántas veces no le he dicho a mi esposa, mi amor, pero si tú no me dices los defectos que tengo, ¿quién me los va a decir? Y cuando me la dice la quiero matar. En esta iglesia no hay de esa gente, hermano, yo no sé, el pastor ya me lo ha dicho. Necesitamos el perdón de Dios, hermanos. Es su gracia la que nos cubre, la que nos da la tranquilidad y la seguridad. El pecado nos aleja, el perdón nos acerca, hermanos, el perdón de Dios. Pero vivir en la responsabilidad del perdón, vivir en el perdón de Dios implica cierta responsabilidad de parte de nosotros. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad, pero yo tengo que ser responsable de caminar
por el camino de justicia que Dios ha determinado por mi vida. El perdón de Dios, número 1, no es una licencia para vivir como a mí me dé la gana. ¿Se entiende? Que Dios me haya perdonado a mí no implica que yo pueda hacer lo que quiera. Total, yo ya me perdono. Porque si fuera así, hermanos, mañana no voy a la fiesta de nuevo. Si total, ya Dios me perdonó. No se trata de eso. Se trata de eso. Tengo que vivir responsablemente. El perdón y la misericordia de Dios se convierten en mi fortaleza en los tiempos de debilidad y oscuridad. Sin embargo, estos no son una licencia que me autoriza a vivir de acuerdo a mi propia voluntad. Tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 2. El perdón de Dios me hace responsable y consciente de mis actos. Si voy a vivir responsablemente en el perdón de Dios, yo tengo que tener conciencia de mis actos. El perdón de Dios en sí mismo tiene autoridad para limpiarme de todos mis pecados. Esto no quiere decir que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, recibiendo el perdón verdadero de Dios, que se fundamenta en reconocimiento y arrepentimiento, me hago más consciente de todos mis actos. Tengo que tener conciencia de lo que digo y de lo que hago. El cristiano maduro, escúchalo bien, que quede grabado, hermano Jimmy, esto. El cristiano maduro es un cristiano que dejó de preocuparse solamente en las cosas que a él le hacen sentir bien, sino que se preocupa en las cosas que él debe hacer, que a otros pueden bendecir. ¿Qué yo digo? ¿Qué yo hablo? ¿Cómo me comporto? Delante de la gente que sabe que soy cristiano y los que no saben que soy cristiano. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi comportamiento? Yo soy consciente de lo que hago, y lo que dice el cristiano maduro es valiente, es consciente, es responsable, reconoce sus errores y sus defectos y está dispuesto a reconocer sus errores. El perdón verdadero de Dios, número 3, para terminar, me impulsa a vivir en santidad para el Señor. A vivir en santidad para el Señor. El perdón me entrega la oportunidad de estar cerca a Dios. Y ahora, siendo que Dios no se relaciona con lo inmundo ni lo impuro, recae sobre mí la gran responsabilidad, si me quiero mantener cerca a Dios. Si mi intención es mantenerme cerca a Dios, soy responsable de vivir plenamente y absolutamente para Dios. En santidad, apartado para Él. Como una vez no sé si llamarle hermana o llamarle amiga en el Evangelio. Como dicen prima, ¿no? Es una hermana, es prima. Esta no era ni prima, yo creo que era amiga. Me dicen, ¿está mal que yo salga por fiestas por la noche? Posiblemente no, le dije yo. ¿Te sientes bien cuando vas a la fiesta? Me siento de maravilla, me tomo mi copa, me bailo mi salsa y lo paso, pastor, de una manera que usted no se imagina. ¿Te sientes bien? Sí, te sientes bien. La pregunta que uno debe hacerse, ¿en qué eso bendice mi vida y honra a Dios? ¿Se entiende? Porque que tú te sientas bien en algo que estás haciendo no significa que estás honrando el nombre de Dios en tu vida. Ese es el siguiente paso que un cristiano tiene que tomar. Mi vida tiene que honrar, no hacerme sentir bien a mí, sino honrar a Dios. Cómo yo me comporto delante de la gente, cómo yo actúo ante las dificultades de la vida, que a veces caemos, que tenemos estos problemas de humor o de carácter, o que queremos justicia a nuestra manera y podemos cometer errores, pero en la madurez del Señor sabemos reconocer nuestras faltas. Hermanos, el perdón de pecado es fundamental para la vida de la iglesia. Tenemos que predicar desde esta doctrina fundamental. No intentemos vender un producto que se llama Jesús. Intentemos presentar la salvación, que es a través del arrepentimiento, para perdón de pecados y vida eterna. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Dios ha sido bueno, hermanos.
Dios ha sido fiel. Dios no nos ha faltado. Dios nos ha perdonado. Él nos ha dado una nueva oportunidad. Él nos ama con amor eterno. Él, hermanos míos, nos ama a pesar de los errores que hemos cometido, incluso a pesar de los que aún no hemos cometido. Él nos sigue amando. Él quiere estar cerca de nosotros. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere morar con nosotros. Por eso, Señor, en este día nosotros te damos la honra y el reconocimiento. Te damos las gracias por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. A veces nos preguntamos, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si tú no hubieses aparecido en ese bendito día, Señor? Cuando te dijimos sí, cuando entraste en nuestro corazón, Señor. Gracias por la oportunidad de abrazar la salvación, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Porque cuando estamos débiles somos fuertes en ti. Gracias, Señor, porque cuando el mundo nos dio vuelta a la espalda, Dios, tú estuviste presente. Gracias, Señor, gracias, porque tú has provisto a nuestra mesa. Tú has cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Señor, no tenemos todo lo que queremos, pero tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque en ti estamos confiados. Gracias, Señor, porque en ti podemos reposar y descansar confiadamente, Señor. Que nunca, Dios, en nuestra mente entre el pensamiento de querer más de lo que tú tienes para nosotros. Queremos lo tuyo, queremos más de ti, Señor, queremos de tu presencia en nuestra vida. Queremos que tu reino se establezca en nuestros hogares, en nuestras familias, en tu iglesia, Señor. Que tú gobiernes, que tú reines, que el Espíritu Santo de Dios sea quien guía nuestras vidas. Que tu palabra, Dios, sea la lumbrera que ilumina nuestro camino. Queremos caminar y vivir en santidad, Señor, en temor a ti, Jehová, amándote y honrándote en nuestras vidas. Te pido que perdones nuestros pecados, Señor. Que tengas misericordia de nosotros y nos limpies una vez más de todos los errores que hemos cometido. Queremos una segunda oportunidad, Dios. Te amamos, te honramos y te bendecimos, Señor, como el Padre, el Creador de todas las cosas, nuestro Señor y Dios. Bendice, Señor, Iglesia Nueva Creación. Que la paz, Señor, que proviene de ti, repose y recaiga sobre ellos. Que el perdón y la misericordia, Dios, venga nuevamente a renovar su vida espiritual. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Te honramos, te enaltecemos, te damos honra y gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.